Sean bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre una patología de vital importancia a nivel mundial, el cáncer de endometrio. Este tópico es de interés especial debido a que la prevención y sospecha pueden hacer la diferencia en el pronóstico de las pacientes. A lo largo de este video hablaremos de los principales factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, entre otros puntos claves de esta patología. Acompáñennos. Bueno, en cuanto a la epidemiología y algunos factores de riesgo acerca del cáncer de endometrio, pues en este, como tal tenemos que es una de las neoplasias ginecológicas más comunes en todo el mundo, especialmente en países con recursos abundantes, y se estima que en el año 2020 hubo más de 400.000 casos nuevos y más de 90.000 muertes relacionadas con esta enfermedad alrededor del mundo, siendo más común en mujeres afroamericanas que en mujeres caucásicas. En el caso de Colombia, el cáncer de endometrio ocupa el tercer lugar en todos los cánceres ginecológicos, con una incidencia de 8.1 y una mortalidad de 1.7 por 100.000 mujeres al año. La principal causa de esta patología es la presencia de un cuadro clínico asociado pues, con un exceso de estrógenos endógenos o exógenos sin la oposición adecuada de una progestina. Además, el índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo establecido para el cáncer de endometrio. Se estima como tal que el exceso de adiposidad representa en un 34% de los casos de cáncer de endometrio a nivel mundial, y la creciente incidencia de cáncer de endometrio refleja los crecientes niveles de obesidad en todo el mundo. En cuanto a algunos estudios epidemiológicos observacionales que se han realizado, estos han informado asociaciones entre varios factores hormonales, metabólicos e inflamatorios relacionados con la obesidad y el desarrollo de cáncer de endometrio, teniendo en cuenta incluida la testosterona biodisponible, la globulina transportadora de hormonas sexuales, la insulina en ayunas y el estradiol. Entonces, una vez diagnosticada con cáncer de endometrio, ser obesa no va a desarrollar unos peores resultados en comparación con unas mujeres de un índice de masa corporal normal. En cuanto a su riesgo negativo, tenemos que hay una mortalidad específica mayor en mujeres obesas, o sea que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 34.9, que es de 2.53, y para las mujeres con obesidad mórbida, o sea con un índice de masa corporal superior a 40, este índice es de 6.25. Además, la obesidad tiene un impacto negativo en la mortalidad por todas las causas. Es importante que las mujeres se sometan como tal a exámenes de detección temprana y estén conscientes de estos factores de riesgo para el cáncer de endometrio, especialmente aquellos relacionados con la obesidad. La prevención y el tratamiento temprano van a ser fundamentales para mejorar los resultados en los pacientes con cáncer de endometrio. Respecto a los factores de riesgo, vamos a presentar tres tipos: los factores exógenos, los factores hereditarios y los factores endógenos. Respecto a los factores protectores, tenemos el principal, que es el uso de anticonceptivos hormonales orales, preferiblemente, que suprimen la proliferación endometrial. También el aumento de la gravidez y la paridad, como la lactancia materna, entre otros. En cuanto al diagnóstico imagenológico, vamos a hablar que existen dos tipos: el que va a estar enfocado hacia el diagnóstico de la patología, es decir, hacia el diagnóstico del cáncer de endometrio, y el que va a estar enfocado a detectar si hay o no metástasis en otras partes del cuerpo. Estos exámenes pueden ser o no invasivos. Entonces vamos a tener entre los exámenes que no son invasivos, ecografías, vamos a tener histerografías y vamos a tener tomografía computarizada y resonancia magnética. Y entre los que son invasivos vamos a tener la biopsia con aguja gruesa o con aguja fina. Bueno, en cuanto al diagnóstico del carcinoma endometrial, vamos a realizar un diagnóstico histológico basado en la evaluación del tejido del endometrio, que puede obtenerse a través ya sea de una biopsia de endometrio, un curetraje del endometrial o una muestra de histerectomía. En cuanto a la biopsia endometrial, como tal no va a servir y es muy común utilizarlo para un diagnóstico inicial, pero es más confiable cuando hay una afectación del más del 50% del endometrio que esté afectado por esta enfermedad, valga la redundancia. Si la biopsia endometrial no proporciona como tal un diagnóstico definitivo, se pueden realizar otros procedimientos como la estereoscopia con biopsia dirigida o la dilatación y el curetraje, con lo que conocemos como DIC, para obtener una muestra más precisa del tejido endometrial. Si se sospecha carcinoma endometrial, pero la biopsia endometrial ciega no es diagnóstica, se puede repetir con una biopsia o pasar a la histeroscopia y a la dilatación y el curetraje.
En pacientes con histopatología benigna, pero con sangrado uterino anormal, persistente o recurrente, pues en estos casos deberemos realizar una evaluación adicional para excluir otras causas del sangrado y pues repetir el muestreo endometrial para excluir hiperplasia endometrial o un carcinoma, especialmente en pacientes con factores de riesgo de malignidad. En general, y a grandes rasgos, la tasa de neoplasia endometrial pues en pacientes evaluados por sangrado postmenopáusico persistente o recurrente varía ampliamente, desde el 4 al 21%. Respecto a la estadificación de este tipo de cáncer, vamos a encontrar tres tipos de estadificación. Primero, la estadificación de grados de cuerpo uterino. Segundo, la estadificación de tipo de tumor, que se divide en A y B. Y tercero, los tipos de cáncer endometrial, es decir, seroso, subseroso y demás, que se van a explicar más detalladamente a continuación. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las neoplasias malignas que surgen en el endometrio. Estas van a ser generalmente en un 80% a partir de carcinomas o neoplasias surgidas de células epiteliales. Y se van a clasificar básicamente en dos tipos. El tipo 1, que tiene muy buen pronóstico, que vamos a encontrar en endometrioide grado 1 y en endometrioide grado 2. Y los carcinomas de tipo 2, que vamos a ver endometrioide grado 3 e histologías no endometrioides. Ahora más adelante vamos a ver más a detalle cuáles son estas. También vamos a ver que en la clasificación de la FIGO tenemos de suma importancia identificar el grado de malignidad que tiene cada una de las neoplasias. Entonces, la GX, la patología GX, es aquella que no puede evaluar la muestra. La G1 es aquella que se encuentra bien diferenciada y es de muy buen pronóstico. La G2, que es moderadamente diferenciada, también tiene un buen pronóstico. Y la G3, que es pobremente diferenciada o indiferenciada, de mal pronóstico. Entonces vamos a ver que las patologías endometrioides de grado 1 van a tener una relación directa con la obesidad y otros factores de riesgo. Generalmente va a estar precedida por una hiperplasia endometrial atípica, también va a ser conocida como neoplasia intraepitelial endometrial, y se va a presentar en una etapa temprana y tener un pronóstico bastante favorable. Por otro lado, la endometrioide tipo 2 va a incluir los cánceres endometrioides de grado 3 de la FIGO y histologías como la serosa, la de células claras, las de células mixtas e indiferenciadas. Esas neoplasias no van a ser sensibles a estrógenos, es decir, que los estrógenos pues no van a tener un papel asociado a estos carcinomas, pero sí van a estar asociados a endometrio atrófico, es decir, en pacientes de posmenopáusicas o en pacientes menopáusicas. Son de alto grado y de mal pronóstico, y los carcinosarcomas también pertenecen a este grupo. Incluso para pacientes sin invasión biometral, aproximadamente un tercio va a tener una enfermedad extrauterina cuando se someta a una estadificación quirúrgica completa. En cuanto a los factores de riesgo, pues hay que tener en cuenta los factores de riesgo antes mencionados, lo que puede ser por ejemplo, la obesidad, la terapia de reemplazo hormonal, la diabetes, la hipertensión, y principalmente también puede afectarnos el síndrome ovario poliquístico. Los síntomas como tal se van a presentar con sangrado vaginal anormal, dolor pélvico o un flujo vaginal anormal y pues pérdida de peso inexplicable. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es de desarrollar mediante una biopsia endometrial o una dilatación y curetraje pues para ver las células del endometrio. La estadificación pues va a depender de qué tanto haya aumentado en función del tamaño y la extensión del tumor, y pues las etapas van a ir desde 0 hasta 4. El tratamiento pues puede incluir ya lo que sea la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o la terapia hormonal, y el tipo de tratamiento pues dependerá ya del estadio del cáncer y otros factores individuales pues de cada paciente en sí. Como tal, lo que hay que tener en cuenta para prevenir el cáncer de endometrio incluye entonces mantener lo que es un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, controlar los niveles de estrógeno y someterse a exámenes ginecológicos regulares. Para la prevención del cáncer de endometrio, las recomendaciones son llevar un buen estilo de vida, prevenir la obesidad, hacer ejercicio y acudir a los servicios de promoción y prevención para realizar los tamizajes adecuados correspondientes a la edad, como la citología y las pruebas de ADN para BPH.
que no son indicativas exactas para el diagnóstico de cáncer de endometrio, pero resultan importantes para el diagnóstico de una posible neoplasia. También es importante que recordemos que un punto fundamental en la prevención es tener una vida saludable en todos los aspectos, tanto emocionales, espirituales como familiares. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.